y educamos a nuestros hijos. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Hubo un varón de Ramataim de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana, y el nombre de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Vamos a hacer una pausa aquí. Mire qué interesante esta historia. Dice el texto, ¿verdad?, que Elcana tenía 2 mujeres, pero lamentablemente una de ellas, Ana, no podía concebir hijos. Entendemos nosotros que de alguna manera había una permisión de parte de Dios el hecho de que existieran 2 mujeres aquí, ¿verdad? Porque no hace plan original de Dios el que un hombre pueda tener 3, 4, 5, 6 mujeres. Sin embargo, en esta historia, cuando habla al respecto de la historia de Ana, vemos que era una mujer atribulada. Nosotros hemos hablado ya en muchas ocasiones que uno de los principales propósitos por el cual Dios formó a Adán y a Eva, y de hecho el primer mandamiento lo platicamos la semana pasada, ¿verdad?, cuando hablábamos sobre matrimonio. El primer mandamiento que Dios le da a Adán y Eva no fue darle la gloria, no fue trabajar, no fue hacer cosas diferentes de las que pudiésemos imaginarnos, sino el hecho de ir, fructificar, crecer y multiplicarse. Entonces, uno de los principales propósitos por el cual un hombre y una mujer contraen matrimonio, además de que es parte del plan de Dios, ¿verdad?, también es perpetuar la especie, es decir, que la mujer y el hombre procreen hijos y que ellos puedan seguir teniendo y llenando la tierra. Es aquí cuando nosotros vemos que la esterilidad es algo terrible que a veces azota a familias.
hoy en nuestros días, y no solamente hoy, sino también en la historia que nosotros estamos viendo. Qué triste y qué doloroso es, no solamente para la mujer, pero también para el varón, el hecho de poder contraer matrimonio y no procrear familia. Es algo lastimoso y terrible. Nosotros conocemos algunas familias, ¿verdad? Sobre todo en Brasil y algunas también aquí en México, que lamentablemente no han podido procrear y han buscado y han deseado tener hijos. Sin lugar a dudas, el hecho de no poder procrear es algo muy difícil y muy duro para la familia cuando ésta entiende que este es uno de los propósitos principales por el cuales Dios los ha formado y los ha creado como una familia. Pero además de esto, vemos que Ana iba delante de Dios a manifestar su inquietud. Cuando nosotros tenemos problemas, dificultades y aflicciones, lo hemos dicho aquí también muchas veces, corremos a muchos lugares, corremos a muchas instancias para poder buscar traer solución a nuestros problemas y a nuestras dificultades. Pero Ana entendía que el lugar correcto era delante de la presencia de Dios. Afortunadamente ella tenía un buen ejemplo también en su esposo Elcana, porque dice que todos los años él iba hasta el templo para presentar, ¿verdad?, ofrenda y holocausto al Señor. Pero no solamente él, sino que también llevaba a toda su familia y que enseñaba a todos sus hijos que ellos también tenían que presentar ofrenda y bendición a Dios por sus propias vidas. Por esto es muy importante, amados hermanos, lo que nosotros hacemos. Siempre lo hemos dicho, habla más alto nuestra actitud que nuestras palabras. De nada sirve que yo le diga al niño, no diga groserías o no haga esto o no haga aquello, si nosotros lo hacemos. El ejemplo que nosotros damos con nuestra propia vida es mucho más grande y mucho más fuerte que lo que nosotros podamos decirles a nuestros hijos. Y Elcana tenía este propósito. Él iba todos los años y ofrecía holocausto. Y dice el texto que él le daba a su esposa Penina, le daba a los hijos de esta, ¿verdad?, que tenía con él, y aún a Ana le daba una porción especial para que ella también presentara holocausto delante de Dios para perdón de sus pecados. Es decir, ellos tenían un buen ejemplo de cuán importante era participar constantemente de la reunión dentro del templo, de poder ir y entregar y ofrecer sacrificio a Dios. Y Ana entendió esto perfectamente. Y entonces ella comprendía que la persona correcta a la cual ella podía ir y derramar su corazón y hacer, ¿verdad?, libación con su propia alma delante de Dios era al Señor mismo. Porque además del problema de no poder procrear, pues tenía la burla, ¿verdad?, y el escarnio de la otra mujer, de Penina. Y esto afligía cada vez más su corazón. Y seguramente cuando ella veía a Penina amamantando a alguno de los otros niños, o corriendo los otros niños ahí en su casa, y que ella no pudiese tener, pero que además vinieran y se lo restregaran en la cara, pues era algo que lastimaba más su corazón. Entonces Ana dice, no, Señor, mira el dolor que traigo por dentro, mira mi necesidad. Pero aquí viene algo importante. Ana fue y le dijo al Señor, Señor, si tú me concedes, me das la oportunidad de tener un hijo, yo te lo voy a entregar a ti. Esto es bien precioso y bien importante. Aún Dios no le había concedido esto. Esto surgió del corazón de Ana. Y Ana dijo, Señor, yo predispongo, yo coloco en mi corazón. Aún no lo tengo, pero si tú me das la oportunidad y la bendición de tener un hijo varón, yo lo presentaré delante de ti y él te servirá. Muchos de nosotros nos preocupamos y nos angustiamos, sobre todo cuando tenemos hijos que están en la adolescencia o en la juventud, para que estos terminen una escuela o una universidad. Muchos de nosotros nos angustiamos y nos preocupamos para que nuestros hijos sean alguien en la vida, ¿verdad? Porque ese es el propósito por el cual los enviamos a la escuela, para que sean alguien en la vida. No, es que ya son. Y es que este es el problema que a veces no entendemos nosotros, que nuestros hijos ya son. Y es que cuando nosotros podemos decir que ya son, es cuando nosotros les hemos reflejado y dado una identidad en Dios. Es ahí cuando verdaderamente nuestros hijos, independientemente si reciben la capacitación de una escuela, de una preparatoria, de una universidad, de una maestría, de un posgrado,
cuando ellos entienden quiénes son y para qué fueron creados y formados en esta vida. Pero si nosotros cimentamos en nuestros hijos que ellos van a ser alguien en la vida, si tienen un título profesional, entonces estamos muy equivocados. Porque no es esto lo que le puede o debe de dar identidad a nuestros hijos. Si su hijo nunca termina la escuela, entonces va a ser una persona frustrada y sin identidad, porque no le van a llamar licenciado, arquitecto, ingeniero o doctor o maestro en alguna cosa, porque no podemos fundamentar nuestra identidad o la identidad de nuestros hijos en esto. Pero con esto no quiero decir que esté mal que los enviemos a la escuela, porque por ahí podrá decir algún jovencito: ya viste mamá, ya viste papá, dice el pastor que no es importante, entonces yo para qué voy a la escuela, ¿verdad? No, yo no estoy hablando de esto, pero sí estoy hablando de que podamos tener un equilibrio en esta situación, que la identidad que nuestros hijos reciben no depende del título, del grado escolar o de la capacidad económica que nosotros tengamos o no, sino de la identidad que nosotros le damos en Cristo Jesús. Y Ana entendía perfectamente esto, y ella va delante de Dios y le dice: Señor, si tú me das un hijo varón, yo lo voy a ofrecer a ti, mi hijo será para ti. Amados hermanos, a veces me da cierta aflicción de espíritu y a veces hasta cierta ironía, porque cuando el jovencito, el muchachito anda todo desbalagado, todo descompuesto y de repente llega a los pies de Cristo y empieza a ver una transformación y un cambio en él, y de repente el jovencito dice: yo quiero ahora todo con Dios, el papá dice: no, tranquilo hijo, tampoco abuses, vámonos despacito, ¿verdad? No nos vayamos, no exageres. Le digo, porque eso pasó con nosotros. Nuestra vida era un desorden. Ya has escuchado el testimonio de mi madre. Nuestra vida era un desorden, era un descontrol. Y cuando mi familia vio que nosotros empezamos a cambiar, que empezamos a ser transformados, dijeron: ay, qué bueno, mira, los muchachos ya están cambiando, mira ese Paquito, qué bueno, dejó de tomar, ya no es un borracho, ya no hace esto, ya no hace aquello. Pero cuando Paquito empezó a involucrarse más y más y más con el Señor, cuando mi otro hermano empezó a involucrarse más y más con el Señor, dice: no, ahora ustedes son unos exagerados, son unos fanáticos, ¿verdad? Han caído en el fanatismo, Dios mío. Sí era así, pero no para tanto. Y yo digo, ¿qué es mejor? ¿Servirle a Dios? ¿O en buena onda, servirle al mundo? Es la mejor decisión que un hijo puede tomar, la de servirle al Señor. Pero viene siempre la pregunta: ¿y de qué vas a vivir? ¿Y cómo le vas a hacer? Pregunto entonces, ¿cuál es la principal prioridad que tenemos en nuestras vidas? ¿Que nuestros hijos sean siervos de Dios o que nuestros hijos sean unos grandes personajes del mundo? Grandes arquitectos, grandes ingenieros, grandes licenciados, grandes profesionistas, grandes comerciantes, grandes políticos. Hay gente que se enorgullece: no, es que mi hijo va a ser político. Misericordia, tan lastimada que está esta clase, ¿verdad? Hoy en nuestros días. Y nos llenamos la boca de decir que nuestros hijos son alguien importante a través de esto. Pero no entendemos que muchas veces los estamos preparando y capacitando para las cosas del mundo, pero los vamos alejando de las cosas de Dios. Y esto es triste y lastimoso. Ana entendió perfectamente esto. Y Ana fue delante de Dios, dijo: no, Señor, mi hijo, si tú me lo das, él te va a servir, él va a ser tu siervo. Yo quiero que él esté aquí en tu casa. Tal era la aflicción de esta mujer, tal era la intensidad de la necesidad del corazón de esta mujer, que cuando él se... Mire, a veces, ay Dios mío, vemos algunos, yo espero que no sea yo, ¿verdad? Ya me incluí, pero vemos algunos líderes espirituales que a veces juzgamos a las personas nomás porque sí, ¿verdad? Y bueno, déjeme saco, no quiero ser así como este caballero Elí, ¿verdad? Y Elí, en lugar de entender lo que estaba pasando en el corazón de esta mujer, se levantó y la juzgó. Le dijo: borracha. Dice: ¿cómo es posible, mujer borracha, que vienes en esta situación, en este estado a la iglesia? Mire, si llega alguien
Gloria a Dios, si llega alguien tomado, si llega alguien drogado, gloria a Dios, esto es lo que queremos, es la única manera en la que ellos van a cambiar de vida, si ellos escuchan la palabra y el evangelio. Pero este sacerdote se levantó con un preconcepto y le dice a esta mujer: